Pues, en el desfile del día a día acá en Contacto Deportivo, pues ahora un gusto poder platicar con Rafael Andrés Lescano, el número 7 de comunicaciones. Gracias, Andrés, y también a la coordinación ahí de Diego Garrido, que es el encargado de prensa en el equipo de comunicaciones, por el enlace con esta pieza costarricense guatemalteca. Andrés, podríamos decir que esta que estás desarrollando tanto local como a nivel internacional podría ser de tus mejores campañas desde que viniste a Guatemala. Gusto saludarte, ¿qué tal estás? Bueno, agradecido. Sí, siento que sí me está yendo bien. Sin embargo, creo que pues, sería mi mejor temporada si logro quedar campeón de las dos competiciones, ¿verdad? Creo que esa sería como Como la la guinda del forma de pastel. decirte, la forma de decirte que sería mi mejor temporada. Ahorita de momento, eh, en goles estoy igualando la que tuve en el 2019. Bueno, no igualando, pero sí faltan dos, que ha sido la mejor cuota goleadora que he tenido desde que estoy en Guatemala, que fue que hice cuando logré 10. Entonces, esperando un Dios que pueda seguir haciendo más goles y que siga marcando en juegos importantes como son los de la CONCACAF. Sí, eso, como se dice en el argot futbolístico, Andrés, pues significa un plus. Y me ha llamado la atención que ahora resultaste en los últimos tiempos, sobre todo un tremendo cabeceador. Ahora sí le hiciste daño a Saprissa y así te zambuiste contra Guastatoya, que es local, pero desde el juego internacional es otro de tus argumentos para ese Ronaldo, que es el 7 con la trepada hacia arriba, aparte de las zambuidas. Sí, la comparación es muy lejos, ¿verdad? Pero gracias, es un halago. Varias personas me han comentado eso sobre el salto contra Saprissa, más que todo. Creo que siempre he tenido buen cabeceo. Lo que pasa es que hasta ahora he tenido la oportunidad de hacer tantos goles de cabeza. Siempre más que todo para la hora de defender, siempre me colocan este, en el palo cerca del área porque tengo un buen timing. Entonces, como te digo, siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora hasta ahora se han dado tantos goles tan seguidos de cabeza, porque estamos hablando que llevo 8 y de esos 8 creo que solo 2 han sido con el pie. Uno con derecha y uno con izquierda, un penal y uno contra Guastatoya izquierda. Los demás creo que todos han sido goles. Pues, pero fíjate, ya que pusiste de ejemplo, Andrés, ese contra Saprissa, ahí te elevaste como que fuera CR7, pero versión aquí de Guatemala, porque te suspendiste en el aire y justo el daño lo hiciste, pero con un cabezazo justo. Ahí sí que en el timing de subida y luego el conectar el balón. Sí, pues eso es una de las cosas, digamos, uno siempre tiene un estilo, un salto, una forma de saltar. Y yo siempre, digamos, tengo un lado que me, que me, que me cuesta menos a la hora de cabecear, y es el lado cuando me queda el parental izquierdo. Cuando me suspendo, siempre, cuando brinco, a veces parece que me quedo como elevado un poquito. Y eso fue lo que pasó ese día. O sea, y es por cuando uno llega con impulso, uno salta y pareciera que se detuviera, pero es algo que solo lo puedo hacer de ese lado, ¿verdad? El lado izquierdo, el lado derecho me cuesta bastante saltar de esa manera. Pues, como yo creo que sabes, Andrés, o te lo habrán dicho, de que, por ejemplo, Julio Iglesias solo le gusta que le dan tomas del lado derecho de la cara, ese parental del otro lado, que es tu lado para el cabeceo. Sí, Bueno, fíjate que te quería comentar algo que nos contó tu compañero Oscar Santis hace algunos meses, de un partido, todavía dirigía Mauricio Tapia, que fue en este caso contra Zacachispas, que antes del juego pues dio la libertad Mauricio de que qué perfil pudiera jugar con los dos, y le preguntaste antes de dónde recordarás de eso, que fue un partido vespertino y luego ya jugaste por izquierda. Ahora se ha dado muy, muy común
aunque a veces se intercambian posiciones, pero más eso que zurdo por izquierda. Esa es para mí una muestra buena de compañerismo, incluso con uno que está dando sus primeros pasos en el fútbol y ahora ya se ha cimentado. Sí, sí, obvio que lo recuerdo. Santis ha sido desde hace casi que los últimos 3 torneos, ha sido mi pareja en ataque, siempre, o él por derecha, yo por izquierda. Claro que me recuerdo bien, yo me acerqué a él y yo le pregunté que dónde se sentía mejor, porque obviamente siento que con la izquierda a veces hago buenos centros. Entonces yo le pregunté por comodidad. De hecho, ese día creo que él hizo 3 o 4 goles, si no estoy mal. 3. Ajá, entonces yo ahí después yo le dije, ves, te lo dije. Entonces, son parte de, a veces uno, la gente cree que uno por ser ya más grande o mayor, a veces es egoísta. Pues para nada. Yo, por ejemplo, me considero una persona que en lo que yo pueda ayudarle a alguien que viene empezando, es lo que yo pueda decirle o lo que yo pueda aportarle, es de mucha ayuda, porque cuando yo empecé los tiempos no eran como ahora. Antes era, juéguesela solo, ¿verdad? Nadie se preocupaba por ti, nadie buscaba cómo ayudarte, porque antes había un concepto diferente, viene llegando, tiene que ganarse la confianza de todos. El que está empezando tiene que lucharla solo y tal vez uno o dos te pueden apadrinar, pero ahora es se está más anuente a ayudar. Hasta se le da más opinión a los que están empezando, se les toma más en cuenta en algunas decisiones. Entonces, como le digo, yo quise hacer algo que tal vez en algún momento yo hubiera deseado que hicieran cuando yo empecé a jugar. Entonces, pues al final creo que dio frutos y ahora hemos estado, nos hemos entendido muy bien, y nos hemos entendido muy bien. Siempre antes de los partidos siempre hablamos y yo siempre le digo, recordad que yo cuando juego por izquierda, yo a veces engancho y tiro el centro al segundo palo, entonces quédate ahí. Y hay muchas veces que hemos hecho jugadas así, con similitudes o parecidos, como fue el gol de Saprissa y el gol después de Saprissa, creo que fue Shela, eh, que fue un centro, fue algo que habíamos hablado antes de empezar el partido. Y ya va a intervenir el compañero y amigo que es José Pablo ahí para sus inquietudes personales, pero en sí, por lo que yo sé que representa Saprissa no solo en tu país, Andrés, sino que también en el concierto de CONCACAF. Yo incluso hace mucho tiempo, creo que te lo habrán contado, porque sos muy chavo. Saprissa que hizo una gira por Europa en 1925, imagínate, hace tanto tiempo, y luego también lo agarró la liga que hizo algo imitando a Saprissa, pero Saprissa es un monstruo ahí dentro de lo que corresponde al fútbol internacional. Y eso desde el año es más cercano porque Saprissa nació en los años 40, pero ¿qué significa o significó no solo eliminar a Saprissa, sino que fuiste parte de los verdugos del equipo morado? Pues, creo que ya fue una sensación gratificante. Obviamente, yo respeto mucho a Saprissa, porque usted lo acaba de mencionar, en mi país es uno de los equipos de más tradición, uno de los más grandes junto con Heredia y la Liga y Cartago. Entonces, eliminar a un gigante del área que por muchos años ha sido un gigante en Centroamérica, ha ido al Mundial de Clubes, ha obtenido logros importantes. Entonces, obviamente, creo que el respeto que uno merece hacia ellos es de mi parte y de parte de nosotros, del equipo, del club. Tuvimos mucho respeto, pero sabíamos que podíamos hacer historia ante un rival que representa mucho para un país. Al igual, yo creo que nosotros queríamos enviar tal vez te puedo decir que un estilo de mensaje, a la hora de que menosprecian mucho el fútbol guatemalteco en mi país, y soy testigo de eso.
Eh, entonces creo que fue una forma de decirles que tal, o sea, sí hay distancias, o sea, sí hay distancias, no seamos, no hay que mentir en esas cosas, sí hay muchas distancias en el fútbol, pero los partidos se juegan, ¿verdad? Entonces hay que respetar entonces por una parte hay un respeto, pero por otra hay un poco ¿cómo te puedo decir? Ay, Dios, una palabra, hay un cierto grado de menosprecio que ellos dieron hacia nosotros, que nosotros vimos eso como una oportunidad de silenciar a mucha gente que nos estaba dando por menos. Entonces creo que a la hora de que dejarlos fuera fue como decirles respeten un poco, que Comunicaciones también tiene historia y Comunicaciones también es un equipo grande de Centroamérica y un grande de Guatemala. Entonces, creo que era un choque donde se esperaba mucho y creo que así fue el marcador, ¿verdad? Fueron 5-5, donde fue un partido que se jugó con todas las intenciones de pasar, ¿verdad? Nunca nosotros intentamos o pensamos, vamos a ver qué hacemos contra Saprissa. No, teníamos en la cabeza de que tenemos que hacer historia y que la historia empezaba desde el primer partido en Costa Rica. Efectivamente. Bueno, José Pablo, ahí está Rafael Andrés para que lo saludes y algo de inquietud y luego pues concluimos la charla, así que gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Andrés? Y a todos, un gusto siempre saludarlos y acompañarlos, ¿verdad? Es interesante realmente el tema que estás mencionando porque es reciente, ¿verdad? Ese partido precisamente con Saprissa. Yo sí creo que un factor que les ayuda bastante es que ellos tenían la presión encima, o sea, habían sido finalistas, por ende, ustedes tenían más que ganar que perder, mientras que ellos tenían esa presión encima, porque lógicamente lo que comentaste en algún momento tienden a hacer de menos el fútbol de Guatemala, que a nivel de selección pues no ha dado muy buenos resultados y por ende pues se ha desgastado, ¿verdad? Pero en general, ¿cómo consideras, Andrés, actualmente o ahorita el nivel que tiene la Liga Nacional? ¿Te ha sorprendido? ¿Crees que ha ido mejorando? ¿Es una liga competitiva? ¿Cómo la consideras? Bueno, desde mi punto de vista ha mejorado un poco desde que llegué. Antes era un poco más complicado, hayan cosas que extra futbolísticas que no dejan que el fútbol de Guatemala crezca. Y yo sé que tal vez mucha gente malentienda lo que puedo llegar a decir acerca de este fútbol, porque aquí estoy, pero hay cosas que no van a cambiar o que no han cambiado, que son mentalidades acerca de jugar en canchas que no están aptas para el fútbol, que aprueban cualquier estadio. O sea, hay cosas que a veces uno dice que no pueden pasar. Si yo te digo que al nivel futbolístico, Costa Rica no está muy lejos porque Guatemala ha elevado su nivel y pues, para eso está la eliminación de la liga y la eliminación de Saprissa por nosotros, por Guasta y por Comunicaciones. Pero si vos vas a los estadios de Costa Rica, vos vas a ver que no hay, o sea, que tal vez una de las canchas malas puede ser la de Pérez de León y es sintética. Si vos vas al Ricardo Saprissa, vas a ver una cancha que parece una mesa de pool. Si vas al Estadio de la Liga, ni para qué decir. Si vas a Heredia, que lo están remodelando en su momento, al Estadio Nacional, son cosas que usted dice que esa es la diferencia que hay entre el fútbol de Costa Rica y el de Guatemala. Las condiciones, la infraestructura, lo que se permite. O sea, hay equipos acá en Liga Nacional que hay jugadores que no tienen un fisioterapeuta ni clínica adecuada para cuando se trata de lesiones. Entonces son cosas que usted dice, tal vez no son futbolísticas, sino que son extrafutbolísticas. Las cosas que son el complemento de una liga nacional. Eh, a veces hasta que no tienen agua, no tienen hidratantes, o sea, son cosas tan simples. Son cosas tan simples
que aquí hay equipos que no tienen. Y como te digo, tal vez mucha gente va a empezar a malentender lo que estoy diciendo, pero es la realidad que pasa. O sea, es lo que pasa aquí en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de estar en equipos como Carchá, Malacateco, donde Malacateco es un equipo que es humilde y que trata de tener todas las condiciones, pero aún así no puede. Y Carchá, ni para qué decir, un equipo que recién ascendía, donde las actitudes de directivos y cosas así influyen mucho en lo que puede gestionar un rendimiento futbolístico. Entonces, por eso te digo, la diferencia pasa más que todo por ahí, porque a veces la infraestructura que hay en Guatemala no está apta para partidos, no es apta para un campeonato. Pero obviamente por muchos años se ha hecho, y de igual manera hay gente que no entiende que para que vos quieras aumentar tu nivel y que a la selección le sirva ese nivel, tienes que tener todas las condiciones básicas para que un futbolista pueda desempeñarse de la mejor manera. Y si vos jugás en una cancha que a veces tiene césped, a veces no tiene césped, que tal vez no tiene las medidas reglamentarias, que hay que jugar a las 11 de la mañana porque no tiene iluminación. Cosas así, son cosas muy básicas que al final de cuentas hacen que el fútbol tal vez se estanque y no sea lo que es en otros países. Sí, sin duda alguna. De hecho, yo creo que parte del tema de que hablas y mencionas, hay una frase muy mala, creo yo, que en Guatemala es muy popular, me imagino que la has escuchado ya a esta altura, que dice, el que es perico donde quiere es verde. Yo no creo que eso sea cierto, o sea, yo creo que uno puede tener pues ciertas características, cualidades, talentos y todo lo que querrás, pero las condiciones son muy importantes para vos, puedes plasmar tu trabajo al 100%, ¿verdad? Entonces es un poco injusto porque en Guatemala se le exige mucho a los futbolistas, pero tampoco se les da todos los instrumentos para poder desarrollar correctamente su trabajo. Contanos un poquito, porque creo que eso es importante. En Costa Rica, si no tengo mal entendido, pues hay una norma que rige y obliga a que los partidos se tengan que jugar en ciertos horarios. O sea, no se puede jugar a la 1, no se puede jugar a las 12. Y de cierta forma, ¿cómo te ha afectado, cómo te has sentido aquí jugando en algunas canchas a las 12 o a la 1? Pues vieras que cuando yo me vine de Costa Rica, aún se jugaba a las 11. Cuando yo me vine, de hecho, fue una de las cosas, después de un partido, me recuerdo muy bien, jugó Cartago contra Limón en Limón, en el Juan Gobán. El Juan Gobán es sintético y Limón jugaba a las 11 de la mañana. Entonces eso provocaba algo muy parecido aquí a Malacateco. Genera un calor enorme donde un jugador, bueno, el parte del club, la parte de prensa, le sacó fotos a las plantas de los pies del jugador y tenía toda la planta de los pies sin piel, o sea, se quemó todos sus pies, sus dedos, todo. Entonces, después de eso, ya lo que fue la asociación de jugadores hizo una petición a la Federación de Fútbol de que los partidos se cambiaron. Y hay muchas cosas, o sea, tiene que tener los estadios tienen que tener un cierto nivel sus torres tienen que servir eh, para compromisos en la noche. Las dimensiones, algunas cosas así. Hay un formato contractual que es un contrato, como se dice, un machote, que es un contrato que todos los clubes tienen que respetarlo. Entonces son cosas que aquí no hay. O sea, aparte que acá el fútbol aún no es visto como trabajo, tal vez eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, que a veces sí, se hace lo que se quiera o lo que se pueda con eso. A veces hay que acoplarse, obviamente. Si yo te digo, ¿qué preferís? ¿Jugar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde en Iztapa? Yo prefiero a esa hora o en la noche, pero no lo van a hacer. Obviamente, no lo van a hacer. Son cosas que son personas, dirigentes que piensan que a las 11 lo que hacen es tener ventaja sobre otros equipos y si la obtienen porque ellos son de ahí, son de tierra caliente, pero no es las condiciones para que un equipo juegue. Como usted lo acaba de decir, en Costa Rica ya no se juega a esas horas porque la asociación de jugadores hizo que eso pasara.
Y como te digo, es más fácil si acá se aprueba que sea del trabajo. Yo creo que aún el fútbol no está aprobado como un trabajo, entonces obviamente cuesta más. Todo lo que la federación quiera y diga es lo que se va a tener que hacer al final de cuentas. Por más que usted se queje, por más que usted diga que a esa hora no se puede jugar o que un estadio no se puede jugar, siempre ellos van a mandar. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Sí, señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Yo sí me vacuno porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. Sí, señor. Realmente, Andrés, has puesto, como se dice, el famoso dedo en la llaga, porque platicamos hace una semana y 2 días con Amarini Villatoro, que, pues, para tu conocimiento, es el primer técnico guatemalteco en dirigir en Costa Rica en 119 años que tiene el fútbol acá en el país. Uh-huh. Y aparte, yo me recuerdo, y lo he mencionado varias veces, que Enzo Trocero, que estuvo acá en Guatemala a principios de siglo, me dijo en entrevista y en lo personal: mira, Velázquez, aquí va a comenzar a mejorar el fútbol cuando se mejoren los estadios, se mejoren los terrenos de juego, porque ahí es donde se tiene que jugar. Y eso de las temperaturas es algo tremendo que te pasó ahí con el mismo Lacazán, donde varios jugadores de Comunicaciones en su momento presentaron esa imagen y ese cuadro de pies saturados o llenos de ampollas. Bueno, volviendo a ese recorrido que llevas, Carchá Malacateco Antigua, ¿qué recordás como lo más grato de tu paso por los Panzas Verdes, con los que ahora pues son candidatos ambos, tu equipo y ellos, para ganar el campeonato? Pues hay momentos lindos, ahí fui campeón. Creo que es una de las cosas que más recuerdo. Obviamente yo le tengo mucho aprecio a todos los equipos, clubes que me han abierto las puertas porque me han dado de comer por ciertos meses. Yo siempre voy a ir agradecido desde el primer equipo que me vestí, que debuté hasta que me retire. Siempre voy a ser agradecido. Nunca hablaré mal de nadie porque no soy así. Entonces te puedo decir que de Antigua recuerdo mucho el campeonato porque se dio en un semestre donde estaba pasando una situación muy difícil. Se había muerto mi abuelo, y mi abuelo fue básicamente mi papá. Entonces fue como la alegría en medio de tanta tristeza que había tenido durante esos meses. Entonces siempre lo voy a recordar. He tenido la oportunidad de ser campeón, pero en Liga Mayor o en Primera División en Costa Rica nunca pude, hasta que vine aquí a Guatemala con Antigua. Entonces creo que esa es una de las cosas que más voy a recordar de ese club. Y hablando del equipo actual de Roberto Montoya, que les ganó 1-0 los 2 partidos de esta fase de clasificación, ¿sí lo ves como digamos, el candidato para bajarse con ustedes por el título, o crees que alguno pueda surgir ahí que ha crecido, como el mismo Malacateco, que resurja Santa Lucía, que trepe Municipal y se meta también? ¿Cómo más o menos visualizas el panorama, Andrés? Por lo que hizo Antigua, obviamente, terminando en primer lugar, cualquiera lo va a poner de favorito, ¿verdad? Al otro, el que está en segundo lugar, somos nosotros. Y si vos ves los duelos directos, nos ganó los 2 partidos, entonces obviamente Antigua puede tener todo lo que sea favorito. Pero con el formato que tiene este campeonato, el que queda octavo puede quedar campeón. Entonces, sí es importante hacer las cosas bien, pero lastimosamente este formato, como te digo, le da oportunidad a 8 equipos de 12. Entonces, en las llaves finales es donde ya las cosas cambian. Si vos recordás, hace unos 2 torneos, Guastatoya apenas entró, terminó siendo campeón. Entonces, o sea, así es el fútbol. El fútbol, hay favoritos, pero en fases finales las cosas pueden cambiar. Entonces, hay muchos favoritos, pero nosotros tenemos también
la mentalidad de ser campeones. Entonces, podrán haber muchos favoritos, pero como te digo, en esas llaves las cosas ya cambian y ya es otra historia. No, indiscutible. Incluso si no se movieran las posiciones, tendrían un ensayo hoy contra Iztapa, porque ustedes son segundos, ellos son séptimos. Ahí tendría que comenzar a hacer la circulación de una etapa final. ¿Te parece eso del formato, Andrés, de que de 12 clasifiquen 8 distinto a tu país, que de 12 pasan 4 nada más? Bueno, obviamente yo te diría que no. Yo te diría que no, porque tenés que premiar un rendimiento de un torneo entero. Mucha gente va a decir que para qué hablo yo y cosas así, ¿verdad? Que yo no tengo que hablar porque hay equipos que dependen de eso, pero es que son cosas que te digo. Hay equipos, o sea, hay equipos que dependen mucho de esa clasificación para poder cobrar su quinta cuota, o como es, porque yo estuve en esos equipos, entonces, o sea, sería injusto decirte, no, quisiera que clasifiquen solo 4 o así, pero hay gente que depende de eso también, y obviamente hay muchos jugadores que desean clasificar para poder cobrar el salario que les hace falta. Esa es una de las cosas que acá también pasa. ¿No? O sea, hay equipos que te pagan 5 cuotas, a veces 4, y entonces el llegar a esa fase final hace que te obliga a que te paguen esa plata que no te van a pagar si quedas fuera, ¿verdad? Entonces creo que a veces competitivamente no está bien, porque como te digo, tiene oportunidades todos. Cuando el torneo clasificaban 6 y los primeros 2 esperaban en semifinales, ahí sí siento que ganar la fase de clasificación valía la pena. Ahora, como te digo, el que quede primero puede quedar eliminado por el octavo y así, o sea, si hubieran menos cupos sería más competitivo, sería mucho más competitivo. Usted lo acaba de decir, en mi país son 4 de 12, semifinales y final. Se ha tratado de cambiar el formato muchas veces. Hace un torneo era cuadrangular final, los primeros 4 jugaban una cuadrangular, el que ganaba la fase, la fase regular tenía derecho a una final, y el que ganaba la cuadrangular, si no era el equipo que había ganado la fase regular, tenía otra final. Entonces, o sea, tenía 2 oportunidades para ser campeón al que quedaba de primero. Entonces ahí es donde se premia el quedar de primero. Acá, obviamente, como te digo, por como está hecho el formato, todos tienen las mismas posibilidades. Y como te digo también, no podría decir que menos, porque hay muchos equipos que dependen, o muchos jugadores que dependen de esa clasificación para poder cobrar su salario. Pues realmente, Andrés, te felicito por tu franqueza, eso es muy importante. Como se dice acá, eso es muy, en el fondo yo lo valoro mucho, y yo sé que la gente consciente que nos escuche y que te capte lo va a valorar también. Ya en cuestiones de orden de gustos personales, ¿cuál es tu equipo en el mundo que admiras, o es tu equipo? Siempre me ha gustado mucho el Madrid, el Real Madrid, Puro pero blanco. sí, siempre, o sea, desde que tengo memoria, fue el primer equipo que vi a nivel mundial. Obviamente antes era más difícil ver partidos internacionales, ahora es muy fácil, pero siempre ha sido el Madrid desde la época de los Galácticos, de Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, o sea, siempre miré ese equipo, y obviamente al ver ese montón de jugadores buenos en ese club, hizo que admirara el club, ¿verdad? Entonces, ese es mi equipo a seguir. Y ahora que mencionas jugadores, tus 3 jugadores que más has admirado o admiras desde que tenés uso de razón, como se dice. Eso está muy difícil, porque vieras que, bueno, en mi época, en los 2000, habían demasiados jugadores buenos. Por selección habían 6, 7 jugadores que usted decía que eran estrellas. Entonces es muy difícil. No logré ver a Maradona, obviamente, ni a menos a Pelé. Empecé la época de Ronaldo en el Mundial del 98, fue mi primer Mundial que recuerdo haber visto. Y desde que vi a Ronaldo,
ese es el número uno. O sea, para mí el número uno, Ronaldo. Luego te puedo decir que en la actualidad puede ser Cristiano y Messi, esos dos, pero antes que ellos yo pondría a Ronaldinho y a Beckham. A ver, muy bien, y ahí hay varios siete como Rafael Andrés Lescano, hasta el caso de David Beckham. Beckham, vieras que, bueno, me gustó, bueno, obviamente fue muy mediático, pero me gustaba, o sea, los pases y los tiros libres que él ejecutaba era fantástico. Yo trataba de imitarlo, pero obviamente hay mucha diferencia, entonces por ahí viene el gusto del 7, aparte que es un número familiar, o usaba el 7 o el 23, que obviamente por Beckham. Y el 16 fue uno de los números que empecé a usar, pero lo usé por esa disque combinación de 1 más 6 es 7, ¿verdad? Entonces siempre fueron los números que más me gustaron, pero siempre fue en base a Beckham, la verdad. Pues como fuente de inspiración por ahí. A nivel de comida, de alimentos, ¿cuál es tu platillo favorito, Andrés? Ay, eso es fácil, pollo. Yo solo pollo como. Sí, me molesta mucho, pero solo pollo. Y hay muchas formas de entrarle, ¿verdad? Sí. Muchas. Y por el lado de la bebida, ¿qué es lo que más le entras? Además del agua. Vieras que bebida, ¿qué te puedo decir? El fresco de limón creo que es mi favorito. La limonada. Limonada, sí, puede ser limonada, pero la limonada normal, no con gas. Sí, pues. Es mi favorito, es mi favorito. Y esto ya a nivel de selección, ¿clasifica tu Costa Rica a Qatar? Ay, Dios quiera que sí, yo espero que sí, porque eso aparte de que nos infla como país, o sea, nos da más precio en el mercado. Repito, es un tema donde muchos equipos dependen de la plata que entra al mundial, entonces muchas cosas pueden cambiar si eso no se da, y espero que sí. Dios quiera que sea, y quien quita que me vayan bien todos estos partidos y me toque ir a mí también. Sí, seguro, porque recuerdo unas declaraciones que hice que te llamaban de Guatemala o te llamaban de Costa Rica, pero tratar de entrarle por cualquiera de las dos rutas. Bueno, pues sobre lo del principio, pues ojalá logren cerrar, es tu pedido al principio de la charla, de que Comunicaciones haga el doblete agarrando el título que sabes que les es esquivo desde mayo del 2015 y que lo tuvieron ahí en un tris en el torneo anterior. Y eso de CONCACAF a nivel de la liga sería algo fantástico por el plus que representaría. Así que gracias de verdad por la charla, Rafael Andrés. Y esta es la primera que tenemos, así como se dice, face to face con lo de el Zoom, pero esperamos que vengan otras en el futuro. Gusto de saludarte. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, la verdad. Muy agradecido por la oportunidad, y cuando guste aquí estamos presentes para lo que necesiten.